¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Mientras se van ubicando. Bueno, la idea es retomar la clase que tuvieron con la profe Isa hace un ratito y hacer algo de práctica. ¿Sí? ¿Qué tal la clase ahora? ¿Bien? ¿Qué vieron o qué se modificó respecto a la semana anterior? La intervención del Estado y cómo modifica el Estado a nuestras ecuaciones que estuvimos viendo la semana pasada. El gasto público y qué más. Las transferencias y los impuestos que no modifican directamente a componentes dentro de la demanda agregada, pero sí afectan al consumo y ahí a través del consumo al ingreso, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a retomar el ejercicio, si tienen ahí sus guías prácticas, el ejercicio 19, la guía de ejercicios que le había subido la semana pasada. Si quieren ir buscando el ejercicio 19. No, la misma guía que les había subido la semana pasada en el aula virtual. Ahí está. Cuando lo tengan, los chicos en la virtualidad lo tienen. El 19. Bien, el ejercicio dice, plantea algunas ecuaciones, si el consumo es tanto, si el gasto es tanto, si la inversión es tanto, nos da datos de transferencias y de impuestos fijos, y el ingreso de pleno empleo, y nos dice en el punto A, determine el ingreso de equilibrio, la brecha del producto, el ingreso disponible y el saldo fiscal en el mismo. ¿Sí? ¿Me avisan si todos tienen la misma consigna que estoy leyendo yo? Aviso por las dudas porque por ahí en otras comisiones tienen una versión distinta y cambian la numeración. Pero son los mismos ejercicios. Buenas. Eh, 270. 80. Diferencias 30. ¿Tienen esos mismos datos? ¿Sí? Bien. El primer punto nos dice, determine el ingreso de equilibrio. ¿Cómo hacíamos para encontrar el ingreso de equilibrio? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que habían dos formas de llegar al ingreso de equilibrio? ¿Cuáles eran?
Una era la igualdad con la demanda agregada, ¿sí? El ingreso con la demanda agregada. Y la otra, el ahorro igual a la inversión, ¿sí? En este caso vamos a concentrarnos solamente acá, en este equilibrio. Vamos a usar ingreso igual a la demanda agregada porque cuando se introduce el Estado, el ahorro cambia un poquito. Entonces, para no complicarnos tanto, vamos a ir directamente con esa ecuación y ustedes después en sus casas pueden buscar el equilibrio a través del ahorro y la inversión, ¿sí? Para no perder tanto tiempo, vamos a ir solamente con esta. Nosotros habíamos visto en la semana pasada que cuando no había gobierno y la economía estaba cerrada, la demanda agregada era solo consumo e inversión, ¿sí? Y ahora agregamos el gasto público, ¿sí? Y ahí lo que veíamos era que la inversión era autónoma y el gasto público era autónomo. Pero al introducirse el gobierno en nuestra ecuación, se modifica un poquito nuestro consumo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el consumo sin el gobierno? Ajá, vamos a poner acá. Buenas. El consumo era consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿sí? Y cuando no había gobierno, el ingreso disponible era igual al ingreso, ¿sí? El total. Ahora, ¿cómo es el ingreso disponible? ¿De acuerdo a lo que vieron con la profe Isa? ¿Cómo es el ingreso disponible? Ahora, con la introducción del gobierno. Ingreso más transferencias, menos impuestos, que decimos son los impuestos fijos, y los impuestos proporcionales. ¿Sí? Podríamos ya acá hacer un factor común de lo que tiene ingreso. Y esa ecuación la podemos reemplazar en, ¿dónde? En el consumo, ¿no? Acá. Entonces me queda un consumo así. ¿Sí o no? Esto ya lo vieron todo, yo solamente como para repaso nomás. ¿Sí? ¿Todos sí? ¿Sí o no? Impuestos fijos, TF. T por impuestos, por taxes en inglés. En la mayoría de la bibliografía lo van a encontrar como T, entonces le dejamos como T. TR, transferencias, TF, impuestos fijos. Y 1100, ingreso de pleno empleo. Ahora vamos a ver qué significa eso. Acá inclusive podemos hacer distributiva de la propensión marginal a consumir. Voy a poner ingreso por C por 1 menos T. Y ahí sí nos queda de forma completa el consumo. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la función de consumo respecto a la función de consumo cuando no hay Estado. ¿Sí? Se queda mucho más grande. Y ahora, con esa función, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra demanda agregada.
acá. Ingreso es igual a consumo más ¿y qué le estaría faltando acá a mi ecuación acá? La inversión y el gasto. Voy a poner más abajo para que... Y ahí lo que hicimos la semana pasada, dijimos todo lo que no varía, lo que es fijo, lo llamamos componente autónomo y lo sumamos en una sola, en un solo numerito, ¿sí? Y ahí sí yo puedo despejar mi ingreso. Igual a... ¿Les queda algo así? Acá lo único que hice fue factor común del ingreso. Entonces sale un 1 menos C por 1 menos T. Y después eso lo multiplico o lo paso dividiendo al otro lado de la expresión. Lo mismo que hicimos en la clase anterior, pero ahora se complejiza un poquito más porque se introduce esta partecita de los impuestos proporcionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Los veo muy perdidos. Los liquidó y ahora yo los voy a liquidar peor. No, la idea es que con algunos números quede un poco más bajado a tierra, esperemos. Crucemos los dedos. Pero fíjense que el mecanismo es exactamente el mismo. La semana pasada habíamos partido de acá, donde para encontrar el ingreso equilibrio dijimos, igualamos el ingreso con la demanda agregada. La única diferencia es que ahora la demanda agregada se modifica por el gasto público y se modifica el consumo a través del ingreso disponible. Por eso yo hice toda esta partecita acá en cálculos auxiliares y después, una vez que obtengo bien completo el consumo, perdón, lo reemplazo en mi ecuación de demanda agregada. ¿Está? ¿Alguna pregunta, alguna consulta a los chicos en la virtualidad? Bien. Ahora entonces, perfecto. Exacto, así. Esta vendría a ser la forma algebraica de encontrar el punto de equilibrio. Espera, ¿qué? Exacto. Sí, ya lo hice todo rápido. Pero hicimos factor común primero del ingreso y después pasás al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y tal vez no, pero si ustedes están en el parcial y le entra la duda, siempre es bueno saber. Yo sé que son un montón de
de jeroglíficos, pero si ustedes entienden qué significa y cuál es la lógica de cada uno, les juro que les va a reservir entender la derivación. Obviamente que ustedes ya pueden ir directamente a esto, aprenderse de memoria esto, y ya tienen la información. Pero si saben de dónde viene, el día del parcial no van a tener dudas, ¿sí? Eso vamos a ver ahora. Justamente con este ejercicio vamos a ver cómo usar los multiplicadores, ¿sí? Pero antes de los multiplicadores vamos a ver, lo que nos pide el ejercicio es, determina el ingreso de equilibrio. ¿Cómo hacemos ahora entonces? Encontramos la fórmula algebraica y ahora ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos todos los datos. Claro, este vendría a ser acá al final, le puedes poner y de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque surge de esto, de donde el ingreso es igual a la demanda agregada, o la producción es igual a la demanda agregada. Entonces acá ya podemos ir reemplazando nuestros valorcitos. La propensión marginal a consumir, ¿cuánto es? 0,72. ¿Y los impuestos proporcionales? ¿Y los impuestos proporcionales? ¿Cuánto es? 30 por 8 sería por 20. No. ¿Por qué? Porque la consigna te da 30 es las transferencias y TF son los impuestos fijos, ¿sí? Eso quiere decir que en la primera situación no hay impuestos proporcionales, lo que nosotros podemos hacer es 0, ¿sí? O podrían no trabajar con los impuestos, o sea, directamente en la formulita no tener en cuenta esto. Pero yo siempre les recomiendo trabajar con la fórmula completa y si no tengo el dato, le agrego un 0. Entonces eso me es de ayuda a memoria después, si tengo muchos datos, tengo todos los datos completos. Y ahí multiplico por el componente autónomo. ¿Cómo está conformado el componente autónomo? Es todo esto que dijimos hoy. Todos esos son los componentes autónomos. Entonces voy, el consumo autónomo, 110. Y acá sería propensión marginal a consumir por transferencias. Propensión marginal a consumir, 0,72 por transferencias, que es igual a 30. Menos propensión marginal a consumir por impuestos fijos, 165, más inversión autónoma, más gasto público autónomo. Inversión 80 y gasto público 170. T es 0. Fíjate que los datos que nos dieron, no hay impuestos proporcionales. En el caso de sí, ahí creo que sí hay una de 0,08. Exacto. Después en la segunda parte del ejercicio, te dice el Estado introduce un impuesto proporcional y ahí sí vemos cómo cambia nuestro ingreso de equilibrio. ¿Cuánto les da el ingreso de equilibrio? ¿Cuál es la duda? ¿Se entienden los números que puse acá?
Este es propensión marginal a consumir por transferencias. Dijimos que las transferencias son iguales a 30. ¿Sí? Menos propensión marginal a consumir por los impuestos fijos. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué es todo esto? ¿Pero por qué 0,72 por 30? Porque es propensión marginal a consumir por transferencia. Que esto viene justamente de acá, del consumo. ¿Quedó? Sí. Y como la propensión marginal a consumir generalmente no va a cambiar, y todos estos son componentes autónomos, lo agrupamos todo acá. ¿Quieren que lo deje todo expresado, lo que es acá por las dudas? Esto es consumo autónomo. Todo esto, decimos, es el gasto autónomo. ¿Está? Es exactamente igual a lo que hicimos la semana pasada, pero ahora hay más variables en juego, ¿sí? Lo único que tenemos que tener presente o tener cuidado es cómo introducimos esas variables en nuestra ecuación. Este sería 268. Puede ser. 958 o 38. 38. Escuché mal. ¿Cuánto? ¿Con 57? Ah, todo mal escribí. Yo le hice separado, yo 902. ¿Qué hiciste por separado? Tendría que darte, los decimales te puede dar diferente, pero el 938 tendría que darte lo mismo. ¿Salió? Gráficamente, ¿cómo lo veíamos? ¿Sí o no? A ver. Ya está muy alejado, creo. Fíjate nomás acá de que esto se multiplica y acá hay un negativo. Ah, no, es que le con el signo. No, puse un más,
Ahora te tiene que dar. Puede, como les digo, puede variar acá los decimales, pero las unidades y decenas y centenas tienen que ser las mismas. Bien. ¿El gráfico les queda así? ¿Sí? El gráfico no hace falta que lo hagan con escalas, digamos, háganlo de forma aproximada. A ver, o sea, ¿no te sale esto? El multiplicador va a ser esto, 1 sobre 0,28. Sí, acá, en el ordenado al origen va la suma de los componentes autónomos, que es 262,80. Sí. O sea, de abajo es ingreso, pero el de arriba también. Es ingreso y producción. ¿Se acuerdan que nosotros mirábamos por el flujo circular de la renta? Habíamos dicho que ingreso y producción son iguales. Por eso usábamos este modelito de Keynes y graficábamos ingreso y producción. Hacíamos esa, como que tomamos a las variables como iguales, ¿sí? El ingreso va a ser igual a la producción. Y por eso hacíamos esta línea que algunos le llaman la cruz keynesiana, que son todos los puntos donde el ingreso es igual a la producción. También son iguales. Y pasa que el ingreso es igual a la demanda agregada en un solo punto. ¿En cuál punto? En el punto de equilibrio. Si vos querés agregar acá también demanda agregada, podés agregar porque la demanda agregada es una curva que depende del ingreso. Entonces podemos agregar ahí en el eje. ¿Cómo es la función de la demanda agregada? Sería consumo, inversión y gasto público. Después si reemplazan todos los valores del consumo, si quieren expresarlo mejor sería así. La demanda agregada es igual a C que viene de acá, de reemplazar el consumo en la demanda agregada. Si simplificamos todas las variables, nos queda así. Y ahí vemos cómo la curva de demanda agregada depende del ingreso. Por eso podemos graficar la curva de demanda agregada en nuestro sistema de ejes, en este sistema de ejes. Bien, ¿seguimos con el ejercicio? ¿Qué pide después? Brecha del producto. ¿Qué se les ocurre que puede ser la brecha del producto? Bueno, ahí está. La brecha del producto lo vamos a analizar justamente con ese dato, con el I de pleno empleo. De nuevo, ¿qué se les ocurre que puede ser el I de pleno empleo? Ingreso de pleno empleo. ¿Y qué significa? O producción de pleno empleo. A la máxima capacidad. Y si nosotros consideramos que nuestros factores productivos, los más importantes, son la mano de obra, es la mano de obra, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es, todos los trabajadores que están disponibles en nuestra economía están siendo utilizados en la producción, ¿sí? No hay ningún trabajador ocioso. Entonces estoy produciendo a mi máxima capacidad. Esto significa el I de pleno empleo.
Y lo que podríamos decir es como la meta de cualquier economía. Siempre vamos a buscar o vamos a tratar de ir a ese nivel de ingreso, a ese nivel de producción. Ahí estoy produciendo a mi máxima capacidad. ¿Sí? La brecha del producto justamente lo que voy a hacer es analizar qué tan lejos estoy de mi máxima capacidad. Entonces lo que voy a hacer es, al ingreso de pleno empleo le resto donde estoy hoy. La brecha del producto. Es la diferencia entre el ingreso de pleno empleo y el ingreso de equilibrio, o sea, donde estoy hoy. ¿Qué habíamos dicho? 938. ¿Sí? ¿Cuánto estoy? ¿Qué tan lejos estoy de mi máxima capacidad? Estoy cerca. ¿Cuánto me falta? 100, 161, más o menos. ¿Y los decimales? ¿Eh? 43. Supongamos que son millones o miles de millones. Me faltan 161 miles de millones para llegar a mi máxima producción, a mi máximo empleo. Y ahora, sí. La brecha del producto es la diferencia entre el ingreso de pleno empleo, que dijimos hoy es 1100. ¿Qué es el ingreso de pleno empleo? Es el ingreso cuando yo, en mi economía, produzco en mi máxima capacidad. La brecha, la distancia, qué tan lejos estoy de mi nivel objetivo. Supongamos que mi ingreso de pleno empleo está por acá. ¿Sí? Y yo como economía estoy acá. ¿Sí? Me falta 161 millones para llegar a mi producción meta, a mi producción objetivo. De pesos. Todo hablamos de peso, unidad monetaria. Producción, ¿lo calculábamos en pesos o no? ¿Sí? El producto lo analizábamos en pesos o en alguna unidad monetaria, puede ser dólares. ¿Sí? Todo esto hablamos en unidades monetarias. ¿Y esa diferencia la convertimos en el trabajo? No, con esto. La diferencia. Pero la corrección de eso. Ah, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver. Ahí te pide el siguiente punto, te dice qué podría hacer para llegar a mi nivel meta, a mi nivel de pleno empleo. Ay, perdón. Recién veo que estaban escribiendo en el chat. Tania, perdóname, si ustedes tienen alguna duda, los chicos que están en la virtualidad, si pueden activar el micrófono, mejor, porque por ahí me queda lejos el chat y no lo veo. Y ahora también les piden el saldo fiscal. ¿Qué era el saldo fiscal? ¿Llegaron a verlo? Saldo fiscal. ¿Superávit o déficit? ¿De quién? Del Estado. Saldo fiscal. ¿Y cómo calculamos el saldo fiscal comercial o incluso el saldo personal? Ingresos menos gastos, siempre. En el caso del Estado, ¿cómo es el ingreso y cómo es el gasto?
¿O qué compone el ingreso y qué compone el gasto? Impuestos, que serían impuestos fijos, más los impuestos proporcionales, ¿sí? Y el gasto va a ser propiamente el gasto público y las transferencias, ¿sí? Las transferencias son gastos para el Estado. Es un desembolso de dinero, ¿sí? Entonces, con esa ecuación yo ya puedo sacar cuánto es el saldo fiscal. Puedo ver si el Estado está operando con déficit o con superávit. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reemplazo los valores. Los impuestos fijos, dijimos, eran 165. Impuestos proporcionales no habían. Gasto público, 170. Y transferencias, 30 creo que era. Sí. No cierra. ¿Cuánto les da? Negativo. 165 menos 235. Déficit. Y acá algo que muy probable que le puedan pedir en el parcial es, les pide cómo está el saldo de las cuentas fiscales y que lo grafiquen, ¿sí? No sé si llegaron a ver el gráfico de las cuentas fiscales, que además es espantador. En otro gráfico. Ahora vamos a graficar solamente estas variables, impuestos y gastos, ¿sí? Vamos a graficar el nivel de ingreso con el saldo fiscal. Y vamos a decir, el gasto público es una constante, ¿sí? Porque ambos, podríamos decir así, son autónomos, ¿sí? Entonces, no es una curva, es una recta constante. Inclusive acá podríamos poner el valor de nuestro ejercicio es 200. Y para el ingreso, ¿sí? Ustedes van a ver después en ¿cómo se dice? En las presentaciones que le pase la profe Isabela, que la curva de ingreso es algo así. Impuestos fijos más los impuestos proporcionales. Esa es la curva de ingresos, que es creciente, ¿sí? Con el ingreso. A medida que el ingreso aumenta, obviamente la recaudación o el ingreso del Estado va a ir en aumento. Y la ordenada sería impuestos fijos, que en nuestro caso sería 165. ¿Qué pasa antes de que hagan el gráfico? En nuestros números, ¿tenemos impuestos proporcionales? No. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro gráfico? Vamos a poner un poquito más arriba. El ingreso del Estado va a ser algo fijo, algo constante. No va a ir en incremento a medida que aumenta el ingreso de la economía. ¿Sí? Exactamente. Lo que le da la pendiente son los impuestos proporcionales.
Es mucha información, otra vez para un viernes tan cerca del mediodía. ¿Sí? También puede ser. No, ahí vas a tener una pendiente y bueno, la ordenada al origen la tendrías que encontrar, digamos, de forma algebraica. Pero no les van a pedir igual que los hagan exactos. Si hay impuestos proporcionales, hagan nomás una curva. Ajá. En ese caso, obviamente, como no tiene ordenada al origen, ¿de dónde sale? Del 0,0. Va a ser una curva. Eso ya es más álgebra o análisis matemático. ¿Ustedes tuvieron análisis matemático? Sí, el año pasado. Bien. ¿Y por qué grafiqué los impuestos fijos más abajo y no más arriba? ¿Por qué la curva de impuestos fijos no está acá? Porque es menor, ¿sí? Entonces, por nuestros datos nomás, ¿sí? A cualquier nivel de ingreso, el Estado siempre está en déficit, ¿sí? ¿De cuánto? De 35 millones. 35 unidades monetarias. No sé por qué ponen esos números tan... Ajá, y la ordenada al origen va a ser esta. Impuestos fijos. Donde se encuentra la curva del gasto. Con los ingresos, ¿qué va a pasar? O sea, se igual a cero. Exacto, y ahí cómo es el saldo fiscal. Cero, ¿qué significa decir cero? Están en equilibrio, todo lo que ingresa lo gasta. O todo lo que gasta lo tiene para gastar porque recauda esa cantidad. Ahora lo vamos a ver con el... Y veamos, tenemos que encontrar... lo mejor, digamos. Y tenés distintas posturas y distintas corrientes. En general, hay muchas economías que funcionan con déficit, siempre y cuando ese déficit esté justificado para poder acompañar al crecimiento de la economía. Si vos estás gastando, pero para poder generar un impulso en la parte productiva, siempre viéndolo, tratando de qué? De esto, de acercarnos a nuestro pleno empleo. Por eso no necesariamente el déficit es algo malo, ¿sí? Y se supone que en algún momento el Estado va a tratar de compensar tratar de bajar ese déficit, ¿no? Uy. Sí. Usted ha dicho que puede ser a cualquier nivel de ingreso. En este ejemplo sí. ¿Por qué? Perdón, ¿Por profe, qué? ¿será que puede, perdón, profe, ¿será que se puede ir repitiendo lo que dicen los compañeros? Porque si no, no escuchamos las preguntas. Ah, perdón. ¿No hay otro micrófono? No. En todo caso, yo lo repito. Ay, uno, pero... Ahora les voy pasando el micrófono si hay más preguntas. Chicos, ustedes que están en la virtualidad también pueden interrumpir. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta respecto al saldo, al gráfico. Gracias por avisar ahora. Lo voy a tener más presente. Profe, a mí lo que me generó duda, o sea, se entiende bien la brecha, incluso en el dibujo está clarísimo, en el gráfico. Ajá. ¿En qué casos la curva sería, o sea, la pendiente sería creciente y cómo eso afectaría la brecha, digamos, cuando no hay déficit? Bien, esa es una buena pregunta y lo vamos a... O cuando hay superávit, digamos, porque si hay, o sea, si hay superávit, se puede entender que va a ser la curva por arriba del pleno empleo. No necesariamente, ¿eh? Okay, Son dos okay, gráficos distintos. perfecto. Por un lado tenemos
a el análisis del equilibrio entre la demanda agregada y la producción, y por otro lado, totalmente distinto, es este gráfico, que es el análisis de las cuentas fiscales. Simplemente eso, ¿sí? Cuando ustedes hagan el análisis después, tienen que considerar que son dos cosas distintas. Y si en el parcial o sea, les se pide, grafica separado, para ser más separado, claro, siempre graficamos separado. separado. Perfecto. ¿Tá? De hecho, ahora vamos a seguir con el ejercicio, vamos a ver cómo cambian nuestro ingreso de equilibrio, cómo cambia nuestra brecha y cómo cambia nuestro déficit, o nuestro saldo fiscal. No sé quién me explica. ¿Vos decís acá? El chico pregunta si cuando yo agrego la curva de ingresos con pendiente positiva, supongamos que hay impuestos proporcionales, el impuesto fijo sigue siendo en la ordenada del origen. De hecho, vamos a ver ahora, fíjense en el punto B, dice, si el gobierno establece un impuesto proporcional de 8%, ¿sí? ¿Cómo se modifican todas nuestras conclusiones? Lo que nosotros podemos decir acá va a ser, esta es la curva de ingresos, que es los impuestos fijos más la tasa, el impuesto proporcional, que depende del ingreso, ¿sí? Aquí debería ser 0,08 del ingreso, en ese ejemplo que nos da en la consigna. Entonces, dependiendo de dónde yo esté, voy a tener un superávit o un déficit. Supongamos que estemos como por acá. Este es mi nivel de ingreso, sin considerarlo el ejercicio todavía. Con este nivel de ingresos y impuestos proporcionales considerados, ¿tengo un déficit o un superávit? Superávit. ¿Por qué? Si yo voy al punto, tengo que el ingreso del Estado está por ahí y el gasto está en ese punto. Entonces los ingresos son mayores al gasto, sí o sí va a haber un superávit, ¿sí? Si está como por acá, como preguntó hoy un compañero o compañera, no me acuerdo, ¿qué pasa ahí? Equilibrio, el gasto es igual al ingreso, ¿sí? Entonces, el saldo fiscal es igual a 0. El Estado, todo lo que recauda lo gasta. Y si está como por acá, ¿qué pasa? Déficit, porque el gasto está acá y los ingresos están acá. ¿Sí? Bien. Vayamos a ver cómo cambia esto cuando hay impuestos proporcionales. ¿Qué tengo que hacer? Borro esto. Impuestos proporcionales, ahí tenemos la competencia positiva y va a ser más difícil que tengamos superávit, ¿no? No más difícil, aunque van a estar más, las dos curvas paralelas, digamos, más o menos. No, va a ser así, como este azul. Ah, claro, sí. La ordenada al origen sigue siendo el impuesto fijo y la pendiente va a ser la tasa por el ingreso. Fíjense que el ingreso es la variable dependiente. En los impuestos proporcionales. Acá yo grafiqué las dos juntas, ¿sí? Lo pueden hacer en dos gráficos separados. Esta es la curva con, vamos a hacer así, esta es ingresos con impuestos proporcionales, ¿sí? Y esta son los ingresos del Estado
sin impuestos proporcionales. Acá estoy graficando las dos situaciones en un mismo gráfico. Si a ustedes le confunden, pueden graficarlo por separado. Voy a dejar acá ingreso de equilibrio 1 era 938,57. Y ahora borro esto. Fíjense que, inclusive sin borrar, ¿qué va a cambiar en nuestra formulita algebraica? El denominador, ¿sí? Los componentes autónomos no variaron, ¿sí? O sea, este valor va a seguir siendo el mismo. La suma de componentes autónomos va a seguir siendo 262,80. Ya estoy hablando del punto B, cuando introducimos el impuesto proporcional. ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambia? Acá. Introducimos el impuesto proporcional en nuestra ecuación. Es lo único que cambia, porque es lo único que dice la consigna que introduce el Estado. Entonces, lógicamente, cambia el denominador. ¿Cuánto les queda? Acá cuando hagan el cálculo en la calculadora, tengan cuidado que hacerlo por términos, ¿sí? Esto es un término y por último hago la resolución de esto y por último hacemos la resta del 1 con este cálculo. ¿El total o el denominador? El multiplicador total, vos decís. ¿Me decís este valorcito? No, es el denominador. Ah, no, el denominador sería 0,376. 33,76. Y vos lo que decías que esto es 3. Hoy no está de tu lado la calculadora. Yo siempre le dejo así, por las dudas con los decimales es más fácil trabajarlo. Pero ustedes, si quieren ya hacer 1 sobre esto, estaría bien también. ¿Qué? Ay, gracias. ¿Cuánto es el valor del impuesto proporcional? 8%. Y como yo lo expreso en tanto por cien, ¿sí? O sea, lo divido, lo que tengo que hacer es igual a 8 dividido 100. Y entonces les va a dar expresado en decimales. Por eso ponemos acá 0,08. Sacamos la unidad de medida porcentual al valorcito. ¿Cuánto les da el ingreso de equilibrio? 44. Anoto acá, ingreso de equilibrio 2, 778,44. ¿Qué inciso es este del... El B. El B, 19B. Gasta el A y gasta el B. Podríamos dejar acá. Así voy borrando algunas cositas. Brecha del producto 161,43.
y saldo fiscal menos 35. Ahora busquemos cómo cambió la brecha. Aumentó la brecha. ¿En cuánto aumentó la brecha? Ustedes me dirán, malo, ¿por qué? Porque nos alejamos del punto que yo veo como mi meta. Ahí estoy funcionando súper bien como economía, digamos. Ahí estoy produciendo en mi máxima capacidad. No llegamos más. 321. Perfecto, Giovanna. A ver. 321,56, perfecto. El denominador no sería 0,2576. ¿Cuánto a todos les da este? 0,33. ¿Cuánto le da a los demás? ¿Y cómo hiciste el cálculo? Ahí está el error. Sería así, mira. Calculás esto primero. 1 menos 0,08. Y a eso lo multiplicás por 0,72. Y por último, se hace la resta. 1 menos ese resultado. ¿Necesitamos saber ese resultado o solo con que saquemos el total? ¿Está bien? Con que saquen el total. Si ustedes van haciendo esto, ¿qué pasa? Les va a ir resultando más fácil después si hay cambios. Por ejemplo, hoy esto no varió, pero varió el impuesto proporcional. Entonces ya, si yo tengo este separado, puedo modificar solamente la parte que cambió. Pero es como a ustedes les queda, a lo que a nosotros nos interesa al final en el parcial es el valor final al que ustedes llegan, obviamente, ¿no? Pero si ustedes hacen una desagregación, nosotros por ahí como profes podemos ver si se equivocaron, dónde se equivocaron y tratar de considerarles el proceso. Por ahí hubo alguna resta que escribieron mal y bueno, no le vamos a considerar todo el punto mal, por más de que el ingreso de equilibrio no esté bien, ¿sí? Porque ahí está todo el desarrollo y yo puedo ver dónde se equivocaron. Entra, sí. Generalmente no he visto ejercicios de pobreza, pero puede entrar. Si quieren podemos hacerlo, traigo algún ejercicio por la semana que viene de pobreza. O le subo algún ejercicio y después vemos la resolución. ¿Quedó respondido, Agustina Vidal? ¿Por qué el denominador no sería 0,2576? Sí, perfecto. Bien, ¿qué nos falta sacar para comparar con la situación inicial? El saldo fiscal, ¿sí? ¿Cómo es el nuevo saldo fiscal? Dijimos hoy ingresos menos gastos, ingresos, impuestos fijos, más proporcionales, menos impuestos fijos, 165, la tasa 0,8 y acá ¿qué va? El ingreso de equilibrio, donde estoy hoy, ¿sí? Que no es 938, es 778,44. ¿Sí o no? Acá, en los impuestos proporcionales. Los impuestos proporcionales siempre son un T
que multiplica al ingreso. Del ingreso, ¿sí? Del nivel de ingreso de la economía, el Estado se queda con un 8% en este caso. Por eso esa partecita de impuestos proporcionales siempre va a estar multiplicada al ingreso. ¿Se entendió? ¿Sí? Y los gastos no cambiaron, es 170 y 30. Brecha. ¿Este? Brecha. La brecha del producto. Si ustedes quieren escribir completo, lo calcularon ustedes y yo lo anoté. ¿Cómo era, cómo se calculaba? Sería 110 menos mi nuevo ingreso de equilibrio, menos 778,44. ¿Cuánto es el nuevo saldo fiscal? Vamos a ponerle 27,30. ¿Qué pasó ahora cuando el Estado cobra impuestos proporcionales? Ahora estamos en un superávit fiscal, ¿sí? Porque es positivo. Ahora hacemos el nuevo punto de equilibrio. ¿Dónde va el nuevo punto de equilibrio ahora? ¿O qué pasa con el gráfico? Pivotea, sí. ¿Para dónde pivotea? Para arriba. ¿Qué cosa pivotea? Demanda agregada. ¿Y por qué decimos que pivotea? Porque siguen la misma ordenada. Los componentes autónomos no variaron. No, pivotea para abajo. ¿Cómo me doy cuenta que pivotea? A veces uno se confunde, pero ¿qué pasa con el ingreso de equilibrio? Disminuye, ¿sí? El nuevo punto donde la nueva demanda agregada se cruza con la identidad tiene que estar más abajo. ¿Sí? Entonces acá está el ingreso de equilibrio 2, 778 con siempre que se modifique propensión marginal a consumir o los impuestos proporcionales, la curva pivotea. Si se modifica cualquiera de los otros componentes que van en la parte autónoma, lógicamente la curva se desplaza, o hacia arriba o hacia abajo. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de ingreso de equilibrio, en el mismo gráfico. Situación 1 y situación 2. Saldo fiscal, sí, también hacemos todo en el mismo gráfico. Situación 1 y situación 2. Pero son dos gráficos diferentes. En uno graficamos el ingreso de equilibrio y en el otro las cuentas del Estado. ¿Cómo cambia nuestro gráfico allá de la curva de gastos? ¿Cambia o no cambia? No. Y la curva de ingresos es esta que graficamos hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ordenada del origen no cambió y se introduce la pendiente a través de los impuestos proporcionales. ¿Sí? Acá yo grafico las dos situaciones en el mismo gráfico. ¿Sí? Y yo lo que podría decir es, a ver, de forma aproximada,
Ese era mi ingreso de equilibrio 1. Que tenía déficit o superávit en la situación inicial. Déficit. Y lo vi acá. ¿Cómo? No, porque es la ordenada al origen sigue igual. Lo que cambia en la nueva situación es la introducción de la pendiente. Los impuestos fijos no cambiaron. ¿Sí? En la situación 2, ¿qué pasó con el ingreso de equilibrio? Disminuyó. Entonces, ¿dónde tengo que graficar mi nuevo punto? ¿Más para allá o más para acá? Para este lado, ¿no? Pero ahora hay superávit gracias a voy a poner positivo 27. Pero ahora hay superávit gracias a que hay impuestos proporcionales y hay más ingresos para el Estado. Por más de que cayó el ingreso de equilibrio, el Estado mejoró sus cuentas fiscales. Entonces, ahora, esa que está ahí, total no cambió, exactamente. Acá le dejo todo junto para poder comparar la situación inicial con la situación final, ¿sí? En la situación 2 ya no vale esta, como que se elimina. Simplemente para mirar en un mismo gráfico, situación inicial y situación final. Grafico todo porque en el parcial suelen pedir esos dos gráficos. Graficar las dos situaciones de equilibrio y graficar en un mismo gráfico qué pasa con el saldo de las cuentas fiscales. ¿Ah? Podés graficar aparte, pero vos decís de situación 1 y situación 2. Del saldo fiscal o... El saldo, y en general te piden que grafiques en el mismo gráfico para ver en el mismo gráfico cómo cambia de la situación 1 a la situación 2. ¿Qué más hay? Bueno, ahí hicimos todo el punto B, BI, B doble I y B triple. No, doble I. Y el triple I dice analizar si esa medida es congruente con las políticas keynesianas y por qué. ¿Llegaron a ver algo de Keynes? ¿Qué decía Keynes? Va más o menos por ahí, pero le falta algo. No estaba en contra de aumentar los impuestos, sino que Keynes lo que decía es estimular la demanda para acercarnos lo más posible a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? El pleno empleo, ¿sí? Y cuando el Estado introduce los impuestos proporcionales, ¿qué pasó? Yo me alejé del pleno empleo. Por eso no es congruente con una política keynesiana. No porque haya impuesto o haya aplicado impuestos el Estado, ¿sí? Sino porque me alejé de mi meta o mi objetivo. Por eso va en contra de lo que propone Keynes. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la política entonces? Keynes dice que tenemos que acercarnos a nuestra meta objetivo. Tenemos que hacer lo posible de acercarnos a nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El pleno empleo, el ingreso de pleno empleo.
Y esa política de aumentar o de introducir impuestos proporcionales hizo que nuestro ingreso caiga de 9,38 a 9,78. Entonces, ¿qué pasó? Me estoy alejando de mi objetivo. Por eso decimos que no es congruente con las políticas keynesianas. Bien, y vamos a lo último, que acá viene la parte linda de los multiplicadores. Hermoso es. ¿Qué dice el punto C? Si el gobierno desea alcanzar el nivel de pleno empleo, ¿sí? Y ahí nos da distintos escenarios o distintas alternativas para que nosotros busquemos opciones para llegar al pleno empleo. Nos da 3 opciones. Nos dice ver cuánto tendría que modificar el gasto público, cuánto tendría que modificar las transferencias, y la última opción o el último escenario, cuánto tendrían que disminuir los impuestos para llegar al nivel de pleno empleo. ¿Sí? Vamos a hacer un multiplicador. Yo creo que ustedes con la profe Isabela vieron los 3. Bien. Vamos a hacer, yo prefiero hacer el multiplicador de las transferencias o de los impuestos fijos, que son un poquito más complicados, y a ustedes les queda como tarea el del gasto público, que es más simple. ¿Sí? Lo sacan sí o sí, lo sacan rápido. Pero vayamos a lo que es más difícil, y después ustedes lo hacen solos los más fáciles. ¿Sí? Borro todo esto acá. Y vamos a hacer el cálculo del multiplicador. ¿Sí? Vamos a tratar de resolver el multiplicador del punto I, que dice si optara por una política de transferencias, ¿en qué magnitud debería incrementarlas? Entonces, usemos la formulita del multiplicador de las transferencias. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en la clase pasada ¿se acuerdan que usamos una fórmula de multiplicador? ¿Y era el multiplicador de qué? ¿Era el multiplicador de qué componente autónomo? No, de la otra ahí. El multiplicador de la inversión. ¿Se acuerdan que a lo último de la semana pasada dijimos? Ante una variación de la inversión, gracias al efecto del multiplicador, el ingreso varía en tanto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que usamos esta formulita? Mentira, no se acuerdan. El multiplicador, inclusive, está, para nombrarlo bien, el multiplicador es esto. ¿Sí? Esta variación de la inversión lo paso dividiendo a el ingreso. ¿Qué es esto? ¿Qué vieron en análisis matemático? ¿Qué es esto? Una derivada, ¿no? ¿Qué nos dice cuánto varía el ingreso cuando varía alguna variable? En la semana pasada nosotros decíamos cuando varía la única variable autónoma que nos interesaba, que era la inversión. ¿Sí? Inclusive a esto le llamaban K de la inversión. Así lo habíamos visto hasta la semana pasada. ¿Qué pasa? Al introducirse el gasto, hay más componentes autónomos que yo puedo encontrar el multiplicador, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo ahora es encontrar, quiero encontrar el multiplicador
de las transferencias. ¿Cuánto varía el ingreso cuando varía la transferencia del Estado en alguna proporción, en algún monto? ¿Sí? ¿Cómo encuentro eso? Bueno, volvemos otra vez. A esta formulita. Vamos a partir de acá. ¿Se acuerdan que esto era el punto de equilibrio donde el ingreso es igual a la demanda agregada? Pueden escribirlo más abajo, pero volvemos otra vez desde acá. ¿Sí? Ingreso, acá está el consumo. Y acá está la inversión autónoma y el gasto autónomo. ¿Sí? Ahora lo que yo necesito es cómo varía el ingreso cuando varía, ¿qué cosa dijimos recién? Las transferencias. Entonces, todos los demás componentes autónomos no me interesan. No los considero. Es decir, paso por alto consumo autónomo. Acá sí voy a dejar esta parte porque el ingreso sí me interesa cómo varía. Acá está la otra parte que me interesa, cómo varían las transferencias. Los impuestos fijos no me interesa por ahora, la inversión no me interesa y el gasto público tampoco me interesa. Entonces, ahí tengo la base como para encontrar el multiplicador de las transferencias. ¿Qué puedo hacer ahora? Despejar. Vamos a poner así. Menos variación del ingreso por C por 1 menos T es igual a la propensión marginal a consumir por la variación de las transferencias. ¿Se entiende por qué dejo la C afuera de la variación? ¿Sí? Siempre va a ser una constante la propensión marginal a consumir, por eso lo multiplico afuera de la variación de transferencia. Lo único que considero es cómo varían las transferencias. Y ahí llegamos al multiplicador de las transferencias. Fíjense que ven de diferente al multiplicador de la inversión. Es re parecido, pero hay algo de diferencia. Que tiene la propensión marginal a consumir en el numerador. ¿Sí? Por eso yo siempre vuelvo a resaltar, para mí es re importante que ustedes sepan bien de dónde salen las fórmulas y a lo último llegar a los resultados. Siempre vamos a partir de acá. ¿Quedó en la virtualidad alguna pregunta, dudas? Bien, buenísimo. Profe, Entonces, una pregunta formal nomás. sí, ¿Por sí, sí. qué los multiplicadores se los nombra con la K? Una cuestión de notación, simplemente como para resumirlo. Bien. Para no Ok. escribir todo ese valorcito, decimos el multiplicador es igual a K y en este caso sub TR de transferencias.
Perfecto. ¿Se acuerdan que hoy dijimos gracias. K sub I era el multiplicador de la inversión? Después, Sí, si sí. buscamos el del impuesto fijo, va a ser sub TF. Y de los Perfecto. gastos, sub G. Y acá hay dos cuestiones importantes para enredarlos más. Esta, para mí, es la ecuación final, la más difícil, la que tiene toda la ensalada rusa, todos los componentes de la ensalada. Está la propensión marginal, los impuestos proporcionales, y ya tengo todo. Pero puede ser que tengamos un estado, por ejemplo, en la primera situación, en la situación original que estábamos viendo hoy, no había impuestos proporcionales, ¿sí? Entonces, ustedes no van a tener este componente, ¿sí? ¿Y a qué van a llegar? Que el multiplicador de las transferencias, ¿a qué va a ser igual? A C sobre 1 menos C. Sin el componente de impuestos proporcionales. Claro, por ejemplo, si decimos que el impuesto proporcional es 0, entonces nos queda 1 menos C. Por eso ustedes van a tener multiplicadores de las transferencias con y sin impuestos proporcionales, multiplicadores de impuestos fijos con y sin impuestos proporcionales, multiplicadores de la inversión con y sin impuestos proporcionales, y multiplicadores del gasto con y sin impuestos proporcionales. Les queda a ustedes de tarea hacer las derivaciones de cada uno de los multiplicadores. Claro, el denominador. Por eso les digo, si ustedes saben esta, que es la más completa, después es fácil hacer o derivar lo demás. ¿Esto? Para poder hacer justamente, esto es realmente el multiplicador. Y es lo que expresa la derivada. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuánto varía el ingreso cuando varían las transferencias? Eso me está expresando este cociente. Y es lo que yo necesito encontrar. ¿Cuánto varía el ingreso? ¿Cuándo varía algún componente autónomo? ¿Cómo? Claro, puedes decir, puedes poner acá 1 menos C por 1 menos T. Y después en tus datos, acá lo reemplazás con un 0, porque no hay. Y hay 1 menos 0, 1. Entonces ese 1 multiplica la C y te queda esta formulita. Por eso, vuelvo a insistir, si ya saben esta formulita, mejor. Y ahí consideran que los impuestos proporcionales son 0 y ya tienen todo para poder responderlo. ¿Estamos bien? 1:10 ya. Bueno. Vuelvo a poner acá más grande. Así resolvemos esa última partecita. Dijimos entonces que el multiplicador de las transferencias es igual a C sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sí? Que esto es igual a variación del ingreso sobre la variación de las transferencias. ¿No es cierto? Sí. Y ahora nos dice el ejercicio cuánto tendría que aumentar esta variable para que el ingreso aumente lo que yo quiero. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es valernos de esta formulita del multiplicador, hacemos algún despeje, ¿sí? Y llegamos a nuestra solución. Les prometo que esto es lo último complicado. Después de esto ya van a poder resolver cualquier ejercicio. Vamos haciendo con los valorcitos. C
0,72. Vamos a hacer los dos. Ahora hagamos la situación inicial. Situación 1. 0,72 por 1 menos 0. Profe, perdón, el Sí. 0, la C no es 110 más 0,72. No, Ahí no, me porque perdí otra es la vez. C minúscula. La Bien. proporción marginal a consumir. Bien. ¿Y ese cálculo dónde está? ¿O sale de ahí del Esta más? C, ¿se acuerdan que dijimos la proporción marginal a consumir? Y sale de acá. No sé si me ves. Sí. Acá Bien. es De la función marginal, 110 más 0,72. Ese 0,72 es la la proporción. propensión marginal a consumir. Propensión. Perfecto, gracias, profe. Está bien, pregunten, chicos, no se queden con la duda. No importa si volvemos para atrás. Igual. Y ahora yo necesito esto. ¿Cuánto yo necesito que varíe el ingreso? ¿Qué dice la consigna? El gobierno quiere alcanzar el pleno empleo. ¿Sí? Volvemos a la situación inicial. Acuérdense que estamos acá. ¿Sí? El gobierno quiere llegar a el I de pleno empleo, que es 1100. ¿Sí? Y estamos en 938. ¿Cuánto tiene que variar el ingreso de equilibrio para llegar al pleno empleo? 161, es decir, nuestra brecha. Entonces nosotros ya tenemos esa información de cuánto tiene que variar el ingreso. 161 con 43. Lo único que no tenemos es la variación de las transferencias. Es la única incógnita que nos queda en nuestra ecuación. Fíjense que después lo demás lo podemos resolver. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Despejar variación de transferencias. El numerador pasa dividiendo y 0,28 pasa multiplicando. ¿Cuánto tiene que variar las transferencias? No sé, ustedes me dirán, si todos les da igual. 62,7. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ese 62,7 unidades monetarias? Eso tiene que variar las transferencias para el nivel de ingreso de pleno empleo. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver? La demanda agregada, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Ahí te leo, Diana. ¿Qué va a pasar con la demanda agregada gráficamente? Si aumenta las transferencias en un monto fijo, ¿se desplaza hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Sí? Si ustedes vuelven a calcular el ingreso de equilibrio, considerando que las transferencias, en lugar de ser 30, ¿cuántos son ahora en la situación 2? No, dijimos que las transferencias tienen que aumentar en 62 millones.
de 62 pesos, ¿no? En la situación inicial nuestras transferencias eran de 30. En la situación final o en la situación 2, ¿cuánto va a ser el valor de mis transferencias? Exactamente, va a ser la suma de la situación inicial más, acuérdense que esto es variación. Las transferencias 2 van a ser 92,7. Si ustedes vuelven a hacer todo el despeje del punto de equilibrio, ¿se acuerdan de acá? Vuelven a reemplazar consumo autónomo, propensión marginal a consumir, bueno, los impuestos que decimos que son 0 en este caso. Acá, en lugar de poner 30, ponen 92,7 y después todo el resto igual. ¿Qué nivel de ingreso les va a dar? ¿Qué nivel de equilibrio les va a dar? El de pleno empleo. Eso les queda a ustedes para chequear a ver si les da bien. Pregunta Diana, ¿cómo sabemos cuándo usar multiplicadores con impuestos proporcionales y cuándo sin impuestos proporcionales? Cuando nos dan el dato, Diana. En este caso nosotros dijimos en la situación inicial, viste que no había impuestos proporcionales, entonces consideramos acá un 0. Pero en la situación 2, ¿cómo va a cambiar? En la situación 2 sí hay impuestos proporcionales. El resto queda todo igual. De forma despejada va a ser 161,43 por 0,72. Y esto era 0,33. ¿Se acuerdan cuánto era el resultado este? De esto. 0,38. 28. ¿Seguro? No, con los impuestos proporcionales. Creo que era 0,33 y algo. Ustedes lo completan después. 76. Entonces, la variación de las transferencias. Vamos a ver. Con impuestos proporcionales. Y acá sin. A ver si tengo el resultado acá. Si no me equivoco es 150. 150 con 78. Sí. Y ahí tenemos que ver qué pasa. Acá el déficit fiscal, muy claro que va a aumentar. Y acá tendríamos que ver por qué hay impuestos proporcionales. Si aumenta el ingreso, también va a aumentar la recaudación gracias a los impuestos proporcionales. Habría que ver cómo queda finalmente. Yo creo que va a quedar en déficit, pero hay que hacer los cálculos. ¿Había alguien que estaba por preguntar algo? Volvemos a nuestra ecuación de equilibrio. Reemplazamos todo. La única diferencia que cambia, las transferencias, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque las transferencias en la situación 2 van a ser iguales a las transferencias de la situación 1 más la variación de transferencias, ¿sí? No es 62, va a ser 92.
Eso es lo único que tengan cuidado, pero ahí en el parcial suele haber confusión. Profe, perdón, con impuestos proporcionales en la situación 2, Sí, la variación de TR igual a 161,43 y el número de arriba del denominador es 0, 0,3376. ah, ¿Este de perfecto, acá? gracias. Sí, sí, sí. Gráficamente, ¿cómo se va a ver la situación 2? De nuevo, en la situación 1 consideramos acá una transferencia de 90, 92. En la situación 2, ¿cuánto va a ser la transferencia? 180, porque va a ser situación inicial más lo que tiene que variar las transferencias cuando hay impuestos proporcionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, acá. Son dos, por eso estamos haciendo el análisis de dos situaciones. Partiendo de la situación original o de la situación en la que ya el gobierno dejó instalados los impuestos proporcionales. Si en el parcial no aclara, ustedes pregunten. ¿Hacemos la variación del componente autónomo respecto a la situación original o respecto a la situación 2? Si les toca algo parecido a esto. Cuando hay impuestos proporcionales, ¿qué Profe, va a una pasar? consulta. Sí. Sí. En la variación de TR de la segunda situación, a mí me dio 75,69 y no sé dónde le erré. ¿A Tengo los los demás mismos datos. les da esto? Puede ser que está mal, no te preocupes. Es una cuestión de la calculadora nomás. A usted Perdón, le dio 150,78, ¿no? ¿sabes qué está mal en mi fórmula ahí? La brecha, ¿sí? En la situación 2, nuestra brecha se había profundizado. Entonces, no es 161, ¿qué es? 321,56. En mi situación 2, yo estoy en un ingreso de equilibrio de 778 y tengo que llegar a 110. Para poder llegar a 110, ¿sí? Tengo que aumentar las transferencias. Ahí sí creo que te va a dar 150,78. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora da. ¿Sí? Ah, gracias. No sé quién habló. Gráficamente, ¿qué pasa en la demanda? Esta, con la nueva pendiente, se desplaza hacia arriba. ¿Se desplaza hacia arriba o no? O sea, en este caso no pivotea, digamos. En realidad ya partimos de la demanda agregada que calculamos hoy, que ya había pivoteado, y ahora se desplaza solamente, con esta misma pendiente. Se desplaza Porque ahí, tipo, aumentan los componentes autónomos. Se desplaza como por acá. En realidad tendría que hacer así. Acá. Componentes autónomos doble. ¿Sí? Esta demanda agregada es el desplazamiento de esta. Y esta, la que está en azul, es el desplazamiento de la demanda agregada original sin impuestos proporcionales. ¿Se ve?
Está difícil, me parece, ¿no? 150,78. ¿Las transferencias? ¿O el ingreso? Ahí ustedes me dicen. ¿Te da 150? Y acá tenés igual 0,3376 y 0,72. ¿Sí? Considerando la brecha 321,56. Ah. ¿Y en el saldo fiscal? ¿Qué hora es? Son las 1:30. En el saldo fiscal, ¿qué van a tener que hacer? ¿Cómo varía el saldo fiscal en la situación 1 y cómo varía el saldo fiscal en la situación 2? Pero les dejo de tarea a ustedes eso, cómo se modifica ahí las curvas. Nada muy distinto a lo que ya veníamos haciendo. Les quiero dejar nomás, antes que se vayan, les voy a poner un ejercicio, ustedes van a sacar foto del ejercicio y lo van a tratar de resolver solos. A ver, esto es bien un ejercicio típico de parcial. Por eso les quería mostrar. Ya no llegamos a hacer, pero con toda la ensalada que hicimos hoy, sí, voy a achicar un poquito la letra. Ahí está. Fíjense cómo en el examen es muy probable que les den así nomás datos aislados. Fíjense que acá ni siquiera les dan datos de consumo, ni de gasto, ni de inversión autónoma, nada. O sea, les dan algunos datos y con esos datos ustedes se tienen que arreglar para resolver lo que les piden. Y en ese caso, les conviene tener bien presente esto, el tema de los multiplicadores. Eso se resuelve con multiplicadores. Partan de esto. Pongan así, ingreso igual a la demanda agregada, y ahí digan, bueno, ¿qué es lo que varía de componentes autónomos? Y ahí trato de resolver o de encontrar la respuesta a esa situación. Profe, y en este caso, por la reducción de transferencias, ¿se utilizaría el multiplicador de transferencias o no necesariamente? Sí, el de transferencias, y vas a ver también acá en simultáneo el de inversión. Por eso yo lo que les digo, para plantear esto, o sea, partan, ahí ya voy con tu consulta, ya partan de esta ecuación, ¿sí? Del ingreso igual a la demanda agregada, y digan, lo que vemos ahí en esa ecuación es que solamente se varía las transferencias y la inversión. Consumo autónomo no varía. Esto sí varía. Transferencia sí varía. Impuestos fijos no varía. Y la inversión sí varía. Y los gastos públicos no varían. Y a partir de ahí pueden resolver el ejercicio este. Partan de acá. Exacto. Y ahí no hace falta que
deriven, así como hicimos hoy, sino que pueden directamente acá. Acá ya está como implícito el multiplicador. ¿Qué van a hacer? Ni idea. Reemplazan, acá despejan el ingreso como siempre, y acá van a reemplazar menos 14, y acá más 9. ¿Por qué menos 14? Porque nos dice ahí que las transferencias caen, ¿sí? La variación es para abajo. ¿Está? ¿Cuál era tu consulta? El saldo fiscal, ¿o decís cuando variamos con las transferencias? Va a cambiar tanto en la situación 1 como en la situación 2. No, no sé, no vi no sé qué número da. ¿Puede ser? ¿Da números diferentes? Ok. Hagan después en su casa de vuelta, así como hicimos hoy, reemplazan acá los nuevos valores. De los impuestos fijos queda igual. En la situación 1 esto no existía. El gasto público queda igual y acá esto cambia. Y lo mismo para la situación 2. Cambia acá. Acuérdense que en la situación 1 las transferencias varían 62 y en la situación 2 las transferencias varían en 150. Bueno, chicos, eso es todo. Vayan a la casa a estudiar, agarren papel y lápiz y practiquen.